El 21 de diciembre de 1994, el volcán Popocatépetl rompió casi 7 décadas de silencio, con una reactivación que marcaría un antes y un después en la historia reciente de México. Desde 1992, la comunidad científica comenzó a observar señales: el incremento de dióxido de azufre, el aumento en la actividad sísmica, los cambios en la composición química de los manantiales cercanos y la desaparición del lago en el cráter del volcán. Todas estas evidencias apuntaban a un evento inminente: el despertar del coloso. Habíamos medido cantidades muy altas de dióxido de azufre y ese es un indicador de que un magma se encuentra cercano a la superficie. Entonces, a partir de eso, pues teníamos cierta certeza de que ese era el motivo del incremento en la actividad fumarólica que ya se había venido registrando en el volcán desde 1993. Casi un año antes, había estado presentando una sismicidad particular en el Popocatépetl. Quizás una de las más notorias fue la evaporación de la pequeña laguna que se encontraba en el fondo del cráter, como unos 4 o 5 meses antes de que terminara el 94. Y en fin, todas estas manifestaciones evidenciaron un cambio en el estado interno del volcán Popocatépetl. En que empieza a observarse un número mayor, no exagerado, pero sí un incremento en la actividad volcanotectónica. Estos tipos de eventos son los de fracturamiento en el interior del volcán, que ya ocurrían dentro del volcán, no en las inmediaciones, que es algo importante. Entonces, ya cuando empiezan a ver que empezamos a ver temblores, ya no uno por mes, sino porque el volcán Popocatépetl es una estructura muy fuerte que no presenta mucha actividad volcanotectónica. Entonces empezamos a ver que empieza a aparecer uno por semana, después uno por día, hasta que en el 92, a finales del 92, principios del 93, ya tenemos varios eventos por día. La reactivación de Don Goyo no ocurrió en el vacío. México atravesaba entonces un periodo de intensos cambios políticos, económicos y sociales. El 20 de diciembre de 1994, el país enfrentaba una delicada situación financiera, una crisis en la balanza de pagos, el debilitamiento de las finanzas públicas y un proceso de privatización bancaria que había comenzado años antes. Había habido una devaluación muy fuerte. Eso pues creó una gran una situación de inseguridad, ¿no? En general para la gente. Sus ahorros se habían devaluado, inflación, etcétera, y entonces pues había poca confianza en los políticos. Ese mismo año, 2 hechos conmocionaron a la nación: el asesinato de Luis Donaldo Colosio en marzo y en septiembre el de José Francisco Ruiz Massieu. A nivel económico, la devaluación del peso frente al dólar, cercana al 300%, desató meses de alta inflación, escasez de capital y crisis comercial, obligando a miles de empresas a cerrar o reducir drásticamente su personal. La situación era muy difícil porque, en el 94 sucedieron muchas cosas. Levantamiento del ejército zapatista el 1 de enero, el asesinato de Colosio, poco más tarde el asesinato de Ruiz Massieu, y justo antes, un día antes de la erupción del Poco, el 20 de diciembre, hubo lo que se llamó la depreciación tequila, que había una lucha política muy fuerte entre el presidente saliente, hacía unos cuantos días, Salinas de Gortari, y el presidente entrante, y el 19 de diciembre hubo una devaluación, no recuerdo de cuánto fue, pero una devaluación muy importante del peso. Entonces había una preocupación en el gobierno enorme, y viene el volcán el 21 de diciembre. En medio de esta compleja coyuntura,
la reactivación de un volcán activo añadió un nuevo desafío, tanto para la comunidad científica como para las autoridades locales y federales. El Popocatépetl se reactivó en un momento de fragilidad nacional. Sin embargo, a pesar de las dificultades, las investigaciones no se detuvieron. La historia eruptiva del volcán había sido estudiada con anterioridad y, aunque el país no contaba con un sistema de monitoreo continuo, los esfuerzos científicos se mantuvieron. Sin embargo, las investigaciones, a pesar de todos estos cambios, habían continuado. Habíamos nosotros estudiado la historia eruptiva del volcán y no obstante todas las dificultades que había a nivel nacional, se había continuado el estudio del volcán, las investigaciones para saber cuál era su estado de actividad, porque anteriormente no tenía un sistema de monitoreo continuo. En las primeras horas del 21 de diciembre de 1994, se reportó una fuerte sismicidad, y a las 9 de la mañana de ese día, los observadores reportaron una columna continua de ceniza que se elevaba entre 100 y 500 metros sobre el cráter. Con pulsos a intervalos de 1 a 5 minutos, la columna se desplazaba al menos 60 kilómetros al este. A Puebla llegó cenizas que cubrió vehículos, techos y calles de los poblados cercanos. Había yo pernoctado en Atlautla, en la falda occidental del volcán Popocatépetl, y a las 7 de la mañana me despertaron para decirme que el volcán estaba haciendo erupción. Miré por la ventana y efectivamente se veía una columna de ceniza emerger del cráter. Desde los primeros indicios de actividad, la respuesta fue inmediata. Científicas y científicos universitarios integrados en los institutos de Geofísica, Geología e Ingeniería de la UNAM, junto con el Servicio Sismológico Nacional y el CENAPRED, desplegaron una red de monitoreo que creció con rapidez. A las 24 horas de la erupción freática se creó el Comité Científico, que sería el cuerpo colegiado que tomaría y enfrentaría la crisis. Participé en ese comité desde el principio, hasta la fecha. Hemos tenido estas reuniones. Creo que ese comité ha sido muy valioso, porque aunque a veces no tenemos las mismas opiniones respecto a nuestros resultados, pues las discutimos y llegamos a acuerdos. Y creo que esos acuerdos pues enriquecen realmente nuestro conocimiento del volcán. Como resultado de este trabajo colegiado, se vio la urgente necesidad de crear el primer mapa de peligros. Este ejercicio recuperó la experiencia de una comunidad científica que ya tenía tiempo reconstruyendo el pasado del volcán, y a marchas forzadas lograron construir el primer mapa. Apenas 2 meses después, en febrero de 1995, se publicó el primer mapa de peligros volcánicos del país, producto de una colaboración internacional con expertos de la Universidad de Buffalo y del Servicio Geológico de los Estados Unidos. En enero o febrero tenemos ya que contar con un mapa de peligros. Entonces el mayor reto para mí fue el coordinar a todo el grupo nacional y también de investigadores del Servicio Geológico de los Estados Unidos y de la Universidad de Buffalo para crear este primer mapa de peligros volcánicos del Popo y que fue el primero en su tipo en México. El Popocatépetl, conocido también como Don Goyo, se alza a poco más de 70 kilómetros de la Ciudad de México, con una altitud de 5.452 metros sobre el nivel del mar. Es el segundo pico más alto del país, pero su grandeza no solo está en su altura, sino en su historia. Reconstruir la historia eruptiva del volcán fue un elemento esencial para la protección civil, porque el mapa de peligros del Popocatépetl mostraba las zonas que podrían verse afectadas por diversos fenómenos: caída de ceniza, proyectiles balísticos, flujos piroclásticos, lahares, avalanchas y derrames de lava. Para su elaboración fue necesario emprender extensos trabajos de campo. En los alrededores de Nepopualco y Xalitzintla se analizaron cortes de camino, barrancas y canteras que revelaban la compleja actividad eruptiva del volcán. Se midieron espesores,
se caracterizaron los fragmentos expulsados y se recolectaron muestras para análisis químicos y dataciones geocronológicas. Gracias a estos estudios, se han identificado 3 grandes erupciones plinianas ocurridas durante el Holoceno en los últimos 10.000 años. La Pómez Ocre entre 5333 y 5509 a.C., la Pómez Lorenzo hace unos 2150 años y la Pómez Rosa hace 1100 años. En este contexto, expertos también señalan una erupción que se le conoce como la ceniza negra, que ocurrió alrededor del 1662, que los archivos históricos la reportan como el oscurecimiento de los cielos poblanos. El estudio de la historia eruptiva del volcán no solo fue crucial para la protección civil, también fue fundamental para conocer mejor la dinámica interna del volcán. Hoy, sabemos que existen al menos 2 cámaras magmáticas, una a 4.000 metros de profundidad y otra a 8.000. Esta información ha sido clave para el desarrollo de modelos que ayudan a entender cómo se ha comportado el volcán en distintos escenarios. Después de la etapa inicial de actividad freática en 1994, la primera evidencia de una influencia magmática se reportó el 26 de marzo de 1996. A finales de marzo de 1996 se detectaron una serie de señales sísmicas conocidas como tremor armónico. Y esto la literatura internacional, el conocimiento de la vulcanología a nivel internacional, nos indicaba que eso era un movimiento de fluidos, en este caso magmáticos. Entonces los científicos a cargo en ese momento aquí en el CENAPRED y los del Comité Científico Asesor lo interpretaron como que teníamos la posibilidad muy próxima del emplazamiento de un domo de lava. Así inició el proceso de aprendizaje sobre la construcción y destrucción de domos del Coloso. De noviembre de 1996 hasta 1997, se caracterizó por un periodo de intensa actividad explosiva. Sin embargo, la explosión que destruyó la mayor parte del domo, el 30 de junio de 1997, produjo una columna de ceniza de 13 kilómetros de altura, que provocó una notable caída de ceniza sobre la Ciudad de México e interrumpió las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México durante casi 12 horas. En el 97 tuvimos un gran domo con unas características un poquito diferentes al del 96, bueno, mezclado, podemos decir, de 2, y tuvimos otra vez, que fue cuando llegó la ceniza aquí a la Ciudad de México. Y formó una columna de más de 13 kilómetros de elevación con muchísima ceniza que fue transportada por los vientos en varias direcciones. En Ciudad de México nos cayó ceniza en el Palacio de los Deportes. A mediados del año 2000, la comunidad científica del Instituto de Geofísica de la UNAM y del Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, ya habían estado observando precursores que podrían indicar un cambio. Presencia de boro en 6 de los 7 manantiales que se analizaban. Se registraron numerosos sismos vulcanotectónicos, episodios de tremor armónico. Todo ello eran señales claras de que el magma ascendía por el conducto volcánico. De diciembre de 2000, en donde lo que observamos fue que todas las señales anteriores, emisión de gases, inclinómetros, sismómetros, veíamos las señales con muchísimo más amplitud y más importantes que las que habíamos visto antes. Y el domo empezó a llenar rápidamente el cráter y casi lo llenó por completo. Entonces era un domo muy grande que alcanzó 7 millones de metros cúbicos a una tasa cercana a 28-30 metros cúbicos por segundo. Imagínense 30 metros cúbicos por segundo, quiere decir llenar un cuarto como este en cada segundo, ¿no? El 18 de diciembre, una explosión lanzó fragmentos incandescentes a una distancia estimada de 1 kilómetro en el flanco noreste y produjo una columna de ceniza con una altura de 2.5 kilómetros. Nuevamente, en la madrugada del 19 de diciembre, el volcán lanzó una nueva exhalación que alcanzó 2 kilómetros de altura. La ceniza cayó sobre varias comunidades, afectando la salud de los habitantes y obligando a las autoridades a cerrar nuevamente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. O sea, la velocidad con que se estaba emitiendo esa
ese magma nuevo que venía del interior del volcán fue muy alta. Entonces, en poco tiempo creció un enorme domo que ya bien medido era de alrededor de 8 millones de metros cúbicos. Entonces era un domo enorme que creció a una velocidad muy rápida, pero claro que mientras estuvo creciendo, se tuvo que pasar el semáforo a rojo y evacuar a la gente que estaba en riesgo, porque no se va a sacar a toda la gente que está alrededor del volcán, sino la que está en riesgo, porque ya para entonces ya existía un mapa de peligros, lo que no existía en el 94. La erupción del 22 de enero de 2001 representó un punto de inflexión. Fue una de las más intensas desde la reactivación de 1994. Ese día, una serie de eventos encadenados, desde un sismo volcano-tectónico hasta una gran explosión, dieron lugar a una columna eruptiva de 13 kilómetros de altura y flujos piroclásticos que destruyeron parte del glaciar y avanzaron 3.5 kilómetros hacia el bosque. Estos hechos confirmaron lo que los mapas ya advertían desde 1995. El riesgo era real. Los flujos piroclásticos llegaron a la zona roja, y esto motivó el rediseño de estrategias de vigilancia y comunicación del riesgo. En esos 30 años, se lograron establecer y comprender algunos de los comportamientos del volcán, que han sido fundamentales para proteger a las más de 25 millones de personas que viven cerca del coloso. Con solo 2 estaciones sismológicas al inicio, el monitoreo ha evolucionado enormemente. Hoy, el volcán cuenta con una red robusta, 12 sismógrafos, estaciones GPS, cámaras térmicas, sensores de infrasonido y radares que permiten seguir en tiempo real la actividad eruptiva. 30 años después, el Popocatépetl no solo ha sido un laboratorio natural para la ciencia, sino también un catalizador para el trabajo conjunto entre la academia, la protección civil y las comunidades. Pero, ¿hacia dónde va la investigación y monitoreo de Don Goyo? ¿Cuáles son los retos que la comunidad científica prevé para los siguientes años? Yo diría que cuál debe ser el futuro de la investigación de los volcanes, porque tenemos varios volcanes activos, muchos de ellos, y hemos sufrido catástrofes como la del Chichón en el pasado. No es algo que sea en la imaginación de los investigadores de que puede haber erupciones. Las sufrimos en el Chichón en el 81, y yo diría, el futuro de los volcanes activos en México es tener una mejor instrumentación. Insistiría yo mucho en el asunto multidisciplinario. Creo que eso nos fortalece, creo que genera muy buenos resultados, creo que nos hace trabajar con nuestras incertidumbres y nos hace generar la mejor aproximación posible. Yo creo que nuestra investigación está diciendo que el uso de diferentes parámetros, el estudio de multiparámetros, te da una radiografía mucho más exacta de lo que está ocurriendo en un volcán y que eso te ayuda a hacer pronósticos mucho más fieles. ¿Hacia dónde va la investigación? La investigación va justamente dirigida a objetivos principales, que son justamente el entendimiento de la estructura interna del volcán y poder eficientar los sistemas de monitoreo y de clasificación automática. Las implicaciones que estos tienen justamente son directamente relacionadas con tomas de decisiones de protección civil para poder justamente tomar decisiones más apropiadas y más adecuadas, contando con información que sea la más amplia y la más completa posible. Yo creo que algo que todavía nos falta entender son los procesos de transporte que permiten a los gases de llegar desde la cámara magmática a 3 a 5 kilómetros de profundidad a la superficie de manera pasiva. Ahí hay todavía varios modelos conceptuales. Unos piensan que hay como movimientos de convección que trae el magma desde las profundidades a la superficie, lo hace perder su gas cerca de la superficie y luego lo regresa a profundidades. Pero en realidad se sabe poco de estos movimientos, se sabe poco de por qué cambia la porosidad y la permeabilidad en conductos volcánicos. Y ahí sí valdría la pena hacer un poco de investigación de modelaje de trifásico, porque estamos hablando de un sistema que tiene
rocas fundidas, cristales y burbujas de gases. Y las proporciones de estas tres fases cambian rápidamente en función de cómo va la actividad volcánica. Entonces, eso sería, yo creo, un eje de investigación que desarrollar en el futuro. Parece muy importante, muy interesante estudiar los cambios de régimen de desgasificación del volcán a corto plazo. ¿Y eso por qué? Pues cuando hay explosiones fuertes, creemos que están debidos a fenómenos de presurización, es decir, que pues, la salida de los gases están impedidos y llega a presurizar el sistema y generar una explosión muy fuerte. Entonces, me gustaría mucho estudiar esta parte, tratar de colocar sensores y metodologías que nos permiten informarnos sobre estas variaciones a corto plazo. Sería muy importante determinar, analizar isótopos de boro, por ejemplo, de manera regular, para tener más conocimiento de los procesos que están originando este aumento, estos cambios en las concentraciones de boro en el agua, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, también los isótopos de azufre en sulfatos de las cenizas volcánicas. En alguna ocasión hicimos las mediciones, mandamos las muestras a analizar al extranjero, sacamos una publicación al respecto, y los isótopos de azufre en los sulfatos de los lixiviados también pueden dar una información muy importante de la fuente de estas cenizas. Estos dos tipos de análisis isotópicos en México no se hacen. Entonces, eso sería muy relevante desde mi punto de vista, continuar con este monitoreo, analizar también regularmente contenidos de otros elementos que están presentes en menores concentraciones, por ejemplo, tierras raras, que en alguna ocasión los hicimos, pero pues es importante ya tener una medición más frecuente de los mismos. Los mapas son herramientas estáticas y los volcanes, los procesos volcánicos son dinámicos. Entonces necesitamos ya volver a reanalizar la información y usar nuevas herramientas que a lo largo de estos años han propuesto para la definición de las zonas de posible impacto por lahares con un enfoque más probabilístico, estadístico. Entonces yo creo que el mapa que se publicó en el 2017, por supuesto que sigue válido, pero valdrá la pena empezar a trabajarlo con un enfoque diferente para tener una mejor evaluación de la zona de posible impacto de lahares, pero también de otros procesos vocálicos. Y en cuanto a instrumentación, ahorita se cuenta con instrumentación que podría dar mayor información sobre esos procesos, desde utilizo de fibra óptica a otras herramientas que permitirían entender mejor la dinámica de los lahares y nuevamente tener mayor información que nos permita mitigar sus impactos. O sea, todo lo que hacemos siempre tiene la finalidad de no podemos evitar procesos naturales, pero podríamos mitigar esos efectos en las zonas de posible. Este tipo de investigación se puede definir investigación de frontera, una investigación no muy desarrollada a nivel mundial, pero de gran interés, que sea localmente o mundialmente. El estudio está focalizado en estudiar el comportamiento de la ceniza volcánica a contactos con dos fluidos pulmonares. Bueno, los volcanes sabemos que son muy peligrosos en la naturaleza por su comportamiento, por sus erupciones o por sus explosiones, pero lo que afecta seguramente más la población, y sobre todo la población que vive cerca de un volcán, son todos los gases o partículas que emite un volcán. Lo que siempre nosotros intentamos hacer es estudiar más la parte microscópica y nanoscópica de estas partículas, porque son las menos estudiadas a nivel del mundo, a nivel mundial en general, y también la más interesante. El mundo nanoscópico es muy diferente del mundo, por ejemplo, microscópico o lo que nosotros podemos ver a simple vista. Cambian muchas cosas, muchos parámetros físico-químicos de las partículas, y es seguramente un tipo de investigación, como dije, de frontera y muy, muy interesante. La multidisciplina es fundamental para entender los procesos del Popocatépetl, es decir, es necesario comprender los mecanismos eruptivos.
Esa es una labor muy interdisciplinaria. Aquí lo que se tiene que entender es que cuando tú tienes un sismograma, ¿qué dice el sismograma? Es como cuando te dan un libro, ¿no? Y en lugar de, o te dan un poema y te revuelven las letras, y tú tienes que armar el poema. Aquí yo tengo todas las letras revueltas y lo que necesito es saber qué significa cada cosita en mi sismograma. Entonces, el tratar de entender los procesos físicos y su relación con su firma sismológica, infrasónica, es importante para poder deducir qué mecanismo está asociado con esa sismicidad, con esa actividad eruptiva, porque finalmente la actividad eruptiva es el motor de todo esto, ¿no? Entonces sí, para mí es importante descifrar los sismogramas, ¿no? Tener herramientas para poder leer los sismogramas como si fueran un libro. Aquí necesitamos entender dónde está la onda P, la S, pero en la parte sismológica en volcanes no es así de claro. Acá todavía es muy difícil porque no tienes, en el caso del planeta, tenemos muy claro dónde está el núcleo y toda la estructura concéntrica que nos da, que da lugar a la estructura interna de la Tierra. En los volcanes no, y entre un volcán y otro hay cambios, porque los fluidos son los principales actores de la actividad volcánica. O sea, son los que te van a provocar, son los que quieren salir de estar bajo presión, son los que quieren liberarse y sí se generan cambios en su interior de los conductos, ¿no? Entonces sí hay, eso es lo que a mí es algo difícil, es muy complejo y es no lineal. Para reducir el impacto que tiene una erupción volcánica se necesitan dos cosas. Una es prever qué es lo que puede hacer un volcán, y esto requiere unos estudios geológicos de estratigrafía volcánica, de ver los depósitos que hay alrededor del volcán, porque eso nos descubre qué tipo de comportamiento ha tenido en el pasado. Y la otra es la vigilancia a través de métodos geofísicos, ¿no? La sismicidad, la deformación del terreno, cambios en el campo magnético, una serie de fenómenos de ese tipo. Todos estos estudios se integran en una sola visión, ¿no? No son independientes. Lo que yo estudio, por ejemplo, si estudiamos la sismicidad, eso le puede servir a otros especialistas en otras áreas para ver dónde están ocurriendo, cuáles son los volúmenes que están involucrados en esto, etcétera, ¿no? Los estudios no son independientes, se integran dentro de un mismo contexto, ¿no? La comunidad científica ha diversificado las técnicas para estudiar al Popocatépetl, lo que nos permite entender mejor lo que ha pasado y lo que podría pasar. En realidad, para estudiar el volcán lo podemos estudiar con diferentes escalas de tiempo. Los geólogos lo ven, por ejemplo, a nivel de millones de años, y ellos dicen, por ejemplo, el Popo puede tener explosiones muy fuertes. Entonces, eso es una información valiosa porque decimos, sí, hay que monitorar el Popo porque sabemos que puede tener explosiones muy grandes. Después, con la sismicidad podemos ver cosas espaciales y con una escala de tiempo mucho más pequeña. Tenemos una ventana muy agotada en los últimos años, digamos, para decirlo así. Y eso nos permite ver la evolución de esta sismicidad con el tiempo para potencialmente ver si puede tener una explosión como nos decían los geólogos. Y la señal acústica es también algo muy puntual durante solamente las explosiones. Después la señal nos da poca información. Entonces ven, con disciplinas diferentes tenemos una visión, digamos, a diferentes escalas de tiempo que a veces no son completamente compatible, pero eso es a nosotros de entender eso. Y todo lo que ha pasado en el pasado nos permite entender lo que puede pasar en el futuro y nos permite hacer mejores escenarios posibles. Por ejemplo, tenemos una actividad grande, ¿cuáles son los escenarios posibles? Entonces ahí vamos a ver con los geólogos que ellos nos van a decir, eso puede pasar en teoría, en el pasado hemos visto eso y eso, entonces podría pasar en el futuro. Es importante saber eso. Con la sismicidad también, con la experiencia y años, podemos
empezar a entender cómo lo que pasa en un volcán. Pero no siempre es tan fácil porque la naturaleza es caprichosa. Es decir, que a veces pensamos que entendemos cosas y ¡pah! La señal es diferente y tenemos otra interpretación posible. Entonces, por eso que es importante estudiar eso de manera constante y ver qué tipo de cambio hay en el tiempo y poco a poco tener experiencia. Podemos hacer estudios a largo plazo, es decir, durante años y años. Entonces, es lo que hacemos con los registros sísmicos, los sismos acústicos, los gases, etc. Y tener una visión durante decenas de décadas de años es importante. Y podemos también hacer estudios locales puntuales para entender algo específico. Por ejemplo, si queremos entender dónde está la cámara magmática abajo del volcán, podemos hacer un experimento con varias estaciones y decir, ok, la cámara magmática está por ahí. Y ahí no necesariamente necesitamos años y años de datos. Algunos meses o algunos años es suficiente. Entonces, dependiendo un poco de lo que queremos hacer, hacemos o estudios puntuales o estudios a largo plazo. En el monitoreo es muy importante tener estudios a largo plazo, eso sin duda. Pero el monitoreo no se contradice con los estudios científicos, los dos están combinados y los dos son importantes. Tener un entendimiento global de la actividad volcánica, incluso en volcanes que no están en erupción actualmente y nos permiten tener una idea de lo que pueden hacer en el futuro a través de estudios geológicos, volcanológicos, a través de una serie de modelamientos que nos permiten entender qué es lo que pasaría en caso de que un volcán haga erupción, cuáles serían los patrones de dispersión de cenizas o los patrones de flujo de los diferentes flujos piroclásticos o flujos de lava. Entonces, una de las líneas en las que precisamente trabajo es en la construcción de sistemas que nos permitan simular condiciones que pueden ocurrir a futuro y construir una serie de pronósticos para anticipar las erupciones en otros volcanes y en el mismo Popocatépetl también. Quedaron atrás las dos estaciones que se tenían en 1994. Hemos visto que la tecnología ha sido la diferencia para entender al coloso. La tecnología que teníamos en el 94-95, de ninguna manera con lo que tenemos ahora de tecnología satelital, de imágenes de satélite, de drones, lo que se conoce como inteligencia artificial para análisis de datos sísmicos de deformación, sin duda para allá vamos, que es tener un análisis más pronto y expedito, para tener un diagnóstico más pronto. Pero eso no soslaya que lo que aquí hacemos del CENAPED, de la vigilancia diaria, 7 días a la semana, 365 días, no se puede evitar. Tenemos que tener alguien que esté también haciendo una visualización todo el tiempo de los sistemas de monitoreo. Entonces, tienen que interactuar esa tecnología, tal vez de inteligencia artificial, con lo que acabo de referir de vigilancia continua. Esa interacción debe de mantenerse. La intención es continuar con esta instrumentación. En su momento tendremos que renovarla, nuevas generaciones de instrumentos, pero yo creo que como las técnicas geodésicas han sido realmente determinantes en la sociedad, no solo en el estudio de volcanes, entonces las técnicas de posicionamiento satelital se han desarrollado en los últimos 20 años y se van a seguir desarrollando cada vez con mayor precisión, con mayor densidad. Entonces, obviamente vamos a tener nuevas generaciones de instrumentación de GPS, GNSS en el volcán. Vamos a mantener nuestros registros complementarios. Eso nos va a dar la posibilidad de que todos esos datos, que la idea es mantenerlos a perpetuidad, de tal manera que
en décadas, cuando la nueva generación o las nuevas generaciones que nos vayan a preceder de investigadores, realmente nuestro deseo es que ellos puedan contar con un registro de datos lo más rico posible. Cada vez más se van aplicando, salen nuevas tecnologías. Ahora hay interferometría, que son estas imágenes de satelitales de alta precisión, en que evalúan mismos puntos y van viendo si ese punto cambia en elevación o si se mueve hacia adelante o hacia atrás, y que la facilidad de hacerlo con imágenes satelitales pues le permiten a uno estar recibiendo esta información y llevarla a cabo. Entonces vamos viendo los avances en la tecnología para poder hacerlo, y también en la comunicación. Antes, como decíamos, teníamos que estar todos en el CENAPRED o ir al CENAPRED para revisar qué es lo que pasaba, y ahora, teniendo acceso por internet con cualquier computadora, podemos darle un seguimiento a todos los parámetros, no solo de ese volcán, sino de otros volcanes. Entonces, lo importante debería de ser el continuar haciéndolo. Para anticipar la actividad, pues necesitamos otros sensores, es decir, sensores que se ubican directamente en el volcán y que nos permiten tener una resolución temporal mucho mayor. Y recientemente pues vamos a desarrollar un sistema de monitoreo del volcán utilizando sensores de infrasonidos que vamos a ubicar en un arreglo. Entonces ubicamos 4 sensores en una ubicación cercana, y eso nos va a permitir pues detectar de manera un poquito mejor la actividad de desgasificación, la actividad explosiva del volcán. Tenemos que mejorar quizá nuestras cuestiones satelitales. De hecho, uno de nuestros colegas se está dedicando a eso. De hecho, mis estudiantes también ven la altura de las columnas. Por ejemplo, en el Sentinel, cuando tenemos unas erupciones que para reconstruir las alturas mayores, ¿no? Ahí desde hace mucho, por ejemplo, el INSAR, hay muchas técnicas modernas que nos van a dar mayor información. Y para eso, vuelvo a insistir, necesitamos mucho financiamiento. Nuestros equipos ya están muy viejitos y tenemos que irlos cambiando. No nada más irlos cambiando piezas como hemos estado haciendo ahora y por eso están funcionando, sino necesitamos nuevos equipos, más financiamiento. Seguir actualizando el equipamiento, y eso implica pues la parte económica. El mantener los equipos implican recursos, la compra de nuevos equipos implica recursos, y la parte de actualización en todo el personal, que tenemos que estar continuamente pues capacitándolos para los nuevos equipos, el nuevo manejo, son nuevas tecnologías, entonces tenemos que estar también evolucionando. Entonces el reto mayor es mantener funcionando la red, a mantenerla a las 24 horas del día, los 365 días del año. La generación de nuevos perfiles que continúen con el estudio del Popocatépetl, en particular, y de los volcanes mexicanos en general, es necesaria. Pues seguramente el volcán Popocatépetl es uno de los volcanes más emblemáticos del país, que llama mucho la atención para sus manifestaciones que se pueden observar directamente. Sin embargo, México cuenta con muchísimos otros volcanes activos que pueden despertar y pueden justamente manifestar sus actividades y revelarse como amenazas para la sociedad. Entonces necesitamos de muchos estudiantes, de mucha gente que se anime a poder aportar conocimiento y sus voluntades y sus pasiones para estudiar los volcanes de México. ¿Hacia dónde va toda esta investigación? Aparte del entendimiento, las bases científicas que esto conlleva, pues está en la formación también de nuevos volcanólogos. México es un país que podemos decir, depende de cómo consideremos a los volcanes, pero entre 14 y 20 volcanes activos tenemos en México. Y todavía falta estudiar bastante de esos volcanes. La formación de nuevos volcanólogos está entonces dirigida no solamente a reconocer los volcanes mexicanos, sino también los estudiantes que vienen de otros países latinoamericanos y de otros países
se han dado a la tarea de estudiar volcanes en otras regiones, y eso permite diseminar este conocimiento que se ha generado en México de una manera colaborativa y afortunadamente también de manera sumamente amistosa, porque este tipo de colaboraciones conllevan una serie de relaciones humanas que nos permiten establecer otro tipo de dimensiones dentro de la misma ciencia. Entonces, a través de este trabajo de muchísimos años, hemos tenido estudiantes, por ejemplo, también de la Universidad de Puebla, sobre todo de la UNAM, de la Facultad de Ingeniería, de la Facultad de Ciencias, hasta de Historia, de Arqueología, de la ENA. Entonces, sí hemos trabajado mucho con los estudiantes y eso es muy gratificante porque ve uno también cómo van ellos creciendo, cómo ellos se van desarrollando en estas áreas de vulcanología, y creo que pues son nuestros futuros vulcanólogos, y creo que es importante no nada más que sepan cómo es el comportamiento del volcán, sino también puedan continuar esta labor que hemos construido entre todos para que sigan estas vinculaciones con la sociedad. Esta actividad de los 30 años del Popocatépetl ha servido para formar vulcanólogos. Yo soy un ejemplo de ese tipo de personas, pero el futuro que veo es formar más. El Popo no es el único volcán activo que tenemos en el país. México es una tierra de volcanes. Entonces, eventualmente, nadie nos garantiza que tengamos actividad en el Pico de Orizaba, en el volcán Nevado de Toluca, en el volcán Jocotitlán, en el Ceboruco mismo. Entonces, el personal que tiene estudios de esta naturaleza, yo casi puedo asegurar que no será suficiente para eso. Entonces, necesitamos incentivar a nuestros estudiantes en la universidad, en el Politécnico Nacional, a que estudien este tipo de líneas, porque los vamos a necesitar, espero que no, pero muy probablemente sí lo necesitemos. A lo largo de los 30 años de actividad del volcán, hemos visto que el monitoreo y la infraestructura para ello son indispensables, tanto para la investigación como para la protección civil. Ojalá que se tenga un mayor apoyo a este tipo de investigaciones, mayor personal, mayor presupuesto para realizar los análisis de una manera pues más rápida, más frecuente, y que esto también se desarrolle en el estudio, en el monitoreo de otros volcanes. ¿Sí? Por ejemplo, en el volcán de Colima hay problemas, ellos toman a veces muestras, nosotros las analizamos, pero eso no es tan regular, tan frecuente. Entonces, que ellos tuvieran también apoyo en este sentido, tanto los investigadores como los laboratorios que ahí estén en la universidad, bueno, el volcán Chichón también necesitamos un monitoreo más frecuente, ¿verdad? Tomar muestras en análisis y pues instalar métodos automatizados para que nos estén dando algunos parámetros, por ejemplo, el pH en el caso y la temperatura. Son parámetros que tanto en el Chichón como en otros volcanes pues han mostrado cambios con la actividad y mayor apoyo y mayor que se considere este tipo de monitoreo como algo que debe estar presente en todos los volcanes activos del país. Uno de los sueños que tenemos es no solamente estar monitoreando un volcán, sino tener todos los volcanes en México con un monitoreo de estas características. Entonces el reto es tener posiblemente un servicio vulcanológico, así como existe un servicio sismológico, es tener un servicio vulcanológico que nos permita tener en un solo centro concentrada toda la información. Lo estamos haciendo poco a poco, con la cooperación y la interacción con diferentes dependencias, con académicos en diferentes universidades. Entonces está, por ejemplo, la parte de Veracruz, en la Universidad Veracruzana, que tiene el Pico de Orizaba, tenemos colaboración con la parte en Chiapas, con la UNICACH, tenemos colaboraciones para dar el seguimiento a Tacaná, a Chichón.
En Michoacán, a través de la Universidad de Michoacana, también se están colocando equipos. Entonces, la colaboración y lo que estamos pidiendo con ellos pues es la transferencia de la información. Otro de los volcanes importantes, como es el volcán de Colima, pues tenemos una colaboración permanente con la Universidad de Colima y pues tanto tenemos información como también ellos tienen disponible toda la información del volcán Popocatépetl. Entonces, ese trabajo conjunto se está llevando poco a poco, pero pues bueno, el reto mayor es tener otros volcanes con este mismo monitoreo. Siguen habiendo volcanes importantes, por ejemplo el Tacaná, que es un volcán que compartimos, la mitad del volcán está en Guatemala y la mitad del volcán está en México, que son volcanes muy altos, con 4.000 metros el Tacaná, que tienen una serie de sismómetros y en donde habría que pasar del análisis de señales a la parte de qué es lo que deberían de conocer las autoridades y qué es lo que deberían las autoridades de transmitir finalmente a la población para que entonces la cadena de conocimiento ya estuviera integrada. Viven junto a un volcán que ha estado activo, que ha sido potencialmente peligroso, qué hacer en caso de que comience cierto tipo de reactivación, o sea, todo eso tenerlo ya plasmado, autoridades y la gente, para que no nos tome por sorpresa ningún otro volcán en este país. El Popocatépetl, además de su relevancia geológica, ha desempeñado un papel fundamental en la construcción simbólica y estética de nuestra cultura. Desde tiempos prehispánicos hasta el arte contemporáneo, su silueta y comportamientos han trascendido el paisaje para convertirse en leyenda. La figura del conjunto volcánico de la Sierra Nevada es tan relevante que tiene presencia desde la época prehispánica hasta la numismática mexicana y forma parte de nuestro emblema universitario. El Popocatépetl, la montaña que humea, más allá de ser un doliente y guardián de la mujer amada que duerme a sus pies, se ha convertido en una fuente de observación e inspiración durante siglos. A partir del periodo colonial, y especialmente durante el siglo XIX, el Popocatépetl se convirtió en un ícono paisajístico en el arte académico y costumbrista. Pintores como Egerton, Jean-Baptiste Louis, Pichel, Sattler y José María Velasco lo inmortalizaron desde el Valle de México. Algunos incluso ascendieron hasta su cráter para plasmarlo. Esas imágenes han sido fundamentales para recuperar su historia eruptiva. Durante el siglo XX, Gerardo Murillo, mejor conocido como Dr. Atl, exploró al Popocatépetl como un apasionado de la naturaleza. Desde una visión incipiente de vulcanólogo, pintó la erupción de 1919. En este contexto, el Popocatépetl dejó de ser fondo para convertirse en protagonista. El Dr. Atl logró reportar y trazar las primeras referencias de los domos de Don Goyo. Para Murillo, el volcán era un laboratorio artístico y científico, sujeto de observación, pero también comprendió la relevancia de documentar su comportamiento. Después de la Revolución Mexicana, la leyenda amorosa del Popocatépetl formó parte de la idiosincrasia mexicana. Su presencia evocaba lo eterno, lo trágico y lo indómito, símbolo de arraigo y pertenencia. Así, protagonizó calendarios, monedas e incluso aparece en el telón de cristal del Palacio de Bellas Artes. El Popocatépetl ha sido figura literaria y poética, desde las crónicas coloniales hasta los poemas de José María Heredia y José Santos Chocano. Duerme en paz, Iztaccíhuatl. Nunca los tiempos borrarán los perfiles de tu expresión. Vela en paz, Popocatépetl. Nunca los huracanes apagarán tu antorcha, eterna como el amor. José Santos Chocano. El Popocatépetl no es solo un fenómeno natural, es símbolo, sujeto artístico, testigo histórico y narrador cultural. Su constante presencia en las artes visuales, la literatura, la música y el pensamiento popular lo sitúa como una de las figuras naturales más importantes en la historia cultural de México. Representa tanto lo ancestral como lo contemporáneo,
lo sublime y lo cotidiano, lo peligroso y lo protector. Es muy importante estar conscientes de que vivimos en un país de volcanes. Bueno, desde luego el Popocatépetl es un volcán muy importante, pero no es el único que tiene que representa un riesgo en México. Tenemos más de 15 volcanes que tienen que ser estudiados en el mismo nivel. De hecho, son cerca de 30. Y además tenemos los campos monogenéticos, que es un vulcanismo de una característica completamente diferente y que también representa un riesgo y que debe ser analizado por métodos un poco diferentes. Nada más reconocer que los volcanes, como lo estamos viendo en este maravilloso lugar que es Ciudad Universitaria está ubicada directamente encima del derrame del Xitle, y los volcanes lo relacionamos principalmente cuando pensamos en un volcán, y más en un volcán activo, pensamos en muerte, pensamos en destrucción, pensamos en ese tipo de condiciones, y lo que estamos viendo aquí es que no, que eventualmente los volcanes son creadores de vida. Una vez que terminan ese tipo de actividad, nos dejan suelo que eventualmente se va convirtiendo inicialmente roca en un suelo muy fértil, y la altura que tiene el eje mexicano transversal, en donde se asienta más del 50% de la población de este país, se encuentra ahí por toda esta actividad volcánica que levantó una meseta y que permite que haya agua y condiciones de un suelo para que nuestras civilizaciones se desarrollen. Yo creo que es muy importante la educación, el hecho de que existan volcanes, de que existan sismos, de que existan huracanes, nos demuestra que es un planeta vivo. Tenemos que aprender a convivir con ellos y tener esa cultura que así es nuestro planeta, y tenemos que vivir como es y adaptarnos a él, ¿no? Es el objetivo de una universidad nacional que se ha desarrollado con los fondos públicos, con los fondos de la sociedad, para servir a la sociedad que ha apoyado su trabajo a lo largo de siglos ya. En 30 años de investigación, observación y monitoreo del volcán Popocatépetl, nos ha dejado una enseñanza invaluable. La ciencia puede marcar la diferencia entre la tragedia y la protección. Por eso, hoy más que nunca, es imprescindible formar nuevas generaciones, compartir el conocimiento y fortalecer las redes que nos unen. Solo así podremos prepararnos para los desafíos que nos esperan.